¿Qué tal, chicos y chicas de Química Orgánica 1? Hoy vamos a tener una clase teórica bastante sucinta, bastante corta, sobre reacciones ácido-base, y esta va a ser la última teoría que concerna reacciones, ¿sí? Eh, Puntualmente van a ver que muchos de los temas que están en esta clase ya los hemos visto, y básicamente es cierto porque digamos son más que nada un compendio de las reacciones ácido-base que han aparecido durante la cursada, pero como para que las tengamos digamos como objeto de estudio. Bien, hablando de reacciones ácido-base, hay compuestos orgánicos que presentan carácter ácido-base débil, ¿sí? Y dentro de esos compuestos con características ácidas tenemos básicamente a los ácidos carboxílicos, ¿sí? Y dentro de los compuestos básicos las aminas, o sea, estos son los grandes grupos digamos, dos grandes familias de compuestos que presentan características ácidas y básicas. En el caso de los ácidos carboxílicos, el equilibrio en agua es este y el pKa es de aproximadamente 5, ¿sí? Con lo cual son ácidos que digamos presentan una disociación apreciable y que dan un pH ácido en solución acuosa. Las aminas derivadas del amoníaco tienen un pKb de aproximadamente 3, ¿sí? Y también cuando uno digamos toma las aminas y las disuelve en agua, lo que hacen es tomar un protón del agua y dar digamos una solución básica con liberación de iones hidróxido, ¿sí? Las aminas reaccionan con ácidos fuertes como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico y se protonan, ¿sí? Formando estos iones que son derivados del ion amonio. Además de los ácidos carboxílicos y las aminas, tenemos otros compuestos con comportamiento, otras familias de compuestos con comportamiento ácido-base, por ejemplo los fenoles, ¿sí? Tienen un pKa de aproximadamente 10, que es inferior al del agua, o sea, son compuestos que en agua tienen un comportamiento ácido-base y dan un pH ligeramente ácido, ¿sí? Los fenoles reaccionan con hidróxido de sodio y pueden ser desprotonados por el hidróxido de sodio de forma cuantitativa, o sea, uno pone un mol de fenol y más o menos un mol es lo que se desprotona, ¿sí? Con hidróxido de sodio. Y eso es porque el pKa es inferior al del agua. El caso de los alcoholes tienen un pKa superior al del agua, con lo cual en agua no se pueden desprotonar, ¿sí? Ni siquiera con hidróxido de sodio, ¿sí? Son menos ácidos que los fenoles y que los ácidos carboxílicos. Sin embargo, pueden desprotonarse usando metales alcalinos, o sea, los más comunes son sodio y potasio, ¿sí? Vieron que nosotros vimos en inorgánica que el agua reacciona con metales alcalinos liberando hidróxido, ¿sí? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y hidrógeno. Bien, los alcoholes dan una reacción análoga. Por ejemplo, el etanol con sodio da etóxido de sodio y libera hidrógeno, ¿sí? El propanol da propióxido de sodio y libera hidrógeno. O sea, los alcoholes dan alcóxidos, ¿sí? De sodio o de potasio liberando hidrógeno. Y esa es una manera, digamos, bastante sencilla, vamos a decir así, de sacarles un protón. Los alquinos terminales tienen un hidrógeno que es ligeramente ácido, que es el hidrógeno del alquino, ¿sí? Como habíamos visto en algún momento, y puede sustraerse con una base fuerte como el amiduro de sodio, ¿sí? El amiduro de sodio no va a sacar ningún protón que no sea de alquino, solo el de alquino terminal, ¿sí? Con lo cual va a formar, que va a formar amoníaco, y va a quedar el ion acetiluro y el acompañado del catión sodio. Así que bueno, estas son las familias de compuestos ácidos más comunes, ¿sí? Fenoles, alcoholes, alquinos terminales y obviamente ácidos carboxílicos. Familias básicas tenemos las aminas, ¿sí? Básicamente las aminas y sus derivados, pero esas las van a ver también con mayor profundidad en Química Orgánica 2. Muy bien, los ácidos carboxílicos y los carboxilatos, vamos a verlos. Los ácidos carboxílicos son ácidos relativamente débiles y que liberan iones que se llaman carboxilatos. Los carboxilatos son bases y nucleófilos débiles a moderados, que tienen esta estructura que está acá, ¿sí? En solución acuosa, un ácido estará más disociado si el pH está por encima de su pKa y estará menos disociado si el pH está por debajo del valor de su pKa. Y esto es una conclusión general que ustedes van a ver más que nada en química analítica, pero que se las vamos
también recordando o adelantando acá en orgánica, si una sustancia como un ácido carboxílico tiene pKa 5, ¿sí? Ya vayan teniendo esto en la cabeza, si tiene un valor de pKa de 5, ¿sí? Cuando el pKa es 5, perdón, cuando el pH es 5, o sea, si algo de pKa 5 se disuelve en una solución de pH 5, entonces hay la misma cantidad de ácido que de anión, ¿sí? Están equiparadas las dos cantidades. Si el pH es superior al pKa, por ejemplo, yo pongo un ácido carboxílico a pH 6, pH 7, pH 10, entonces el anión es la especie predominante, ¿m? Y el ácido está en menor proporción, o sea, el ácido no disociado. Si yo me voy a pHs menores, pH 2, pH 1, ¿sí? Entonces la proporción de ácido es mayor a la de carboxilatos. Pero esto es algo bastante general para todos los compuestos. Los ácidos carboxílicos pueden desprotonarse con bases tan débiles como el amoníaco, ¿sí? Formando estas sales de amonio. Y esta quizás reacción es una que van a tener que recordar y bastante bien. Los ácidos carboxílicos pueden desprotonarse con bicarbonato. ¿Sí? Con una base tan débil como bicarbonato se libera dióxido de carbono, porque el bicarbonato se protona, forma ácido carbónico y el ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y el sodio queda acompañando al carboxilato. El bicarbonato es capaz de desprotonar ácidos carboxílicos, pero no es capaz de desprotonar fenoles, ni alcoholes, ni ningún otro tipo de compuesto. Así que bueno, a tener esta idea en mente. Acá tenemos diferentes ácidos carboxílicos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el ácido acético, que ustedes conocen bastante bien. La constante ácida es 1,8 por 10 a la menos 5. El ácido butanoico, que es este que está acá, tiene una constante ligeramente menor, pero las constantes se van incrementando, ¿sí? Se van haciendo más altas cuando le colocamos a estos ácidos grupos atractores de electrones, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, halógenos, hidróxidos, ¿sí? Yodo, bromo. Fíjense qué pasa cuando ya tengo, por ejemplo, este es el ácido trifluoroacético, o sea, es el ácido acético pero con 3 flúor. Fíjense que la constante es 5,9 por 10 a la menos 1, o sea, es 10.000 veces más ácido. Y esto tiene que ver con los efectos inductivos, ¿sí? Que vimos cuando hablamos de reactivos. En el caso de ácidos benzoicos, como tenemos acá, ¿sí? Recordemos que grupos de honores, o sea, el ácido benzoico tiene un pKa de 4,19. El ácido metoxibenzoico, parametoxibenzoico, 4,46, que tiene un pKa más alto, entonces es ácido más débil. Y eso es porque este grupo es donor y desestabiliza el anión que se forma, ¿sí? Que en el caso de nitro, del sustituyente nitro, que es un grupo atractor y estabilizador del anión, fíjense que los tres ácidos nitrobenzoicos tienen pKa bastante más bajo, ¿sí? Que el del ácido benzoico, 3,47, 3,41, 2,16. Y eso es porque este grupo atractor estabiliza el anión que se forma durante la disociación. Todas estas explicaciones nosotros ya las dimos en su momento. Solamente por ahí estamos recordando este tipo de efectos. Los alcoholes y los iones alcóxidos. ¿Sí? Los alcoholes son ácidos muy débiles y, como dijimos, pueden reaccionar con sodio o con potasio también para dar el correspondiente alcóxido. Esta reacción es importante recordar que es una reacción redox. El sodio se oxida, el hidrógeno se reduce, ¿sí? Pero es una reacción que se utiliza para efectivamente extraer el protón de los alcoholes. Los alcoholes secundarios y terciarios dan reacciones mejor con potasio, que es más reactivo que sodio. Y los iones alcóxido que se forman, esto ya ustedes también ya lo saben, pero se los recordamos, son bases fuertes y muy buenos nucleófilos, ¿sí? Por eso son útiles para muchas reacciones. ¿Cómo se preparan? Se preparan directamente en una solución del alcohol, se hace una reacción en el alcohol con sodio o potasio metálico, ¿sí? Y posteriormente lo que se suele hacer experimentalmente es destilar, ¿sí? El alcohol si se quiere o no, pero bueno, nos podemos quedar con el alcóxido, destilarle el alcohol o no, pero bueno, básicamente la reacción que se da es esa. Los alcoholes tienen diferente acidez, ¿sí? Y los alcoholes el alcohol más ácido de todos es el metanol, y los alcoholes terciarios son los menos ácidos, y eso tiene que ver con que cuando se le agregan grupos R, ¿sí? Al carbono que está unido al oxígeno, eso causa desestabilización del anión. O sea, si hablamos del anión, digamos del anión metóxido,
aniones alcóxido primario, secundario y terciario van en inestabilidad creciente, por eso los alcoholes terciarios son los menos ácidos de todos, ¿sí? Fíjense que de cualquier manera, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, el ROH, ¿no? Si R es hidrógeno, ¿qué compuesto sería? Sería agua, ¿no? Entonces tenemos 15,7 de pKa. Si tenemos metanol es 15,5, ¿sí? Es un poquito más ácido que el agua el metanol. Pero si tenemos etanol ya tenemos 15,9, isopropanol 17, terbutanol 18. O sea, fíjense que a medida que vamos subiendo en grado de sustitución de ese carbono, tenemos cada vez más valor de pK, con lo cual tenemos menor acidez. Sin embargo, si le empezamos a agregar grupos halógeno, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el pKa se hace menor, con lo cual se hacen más ácidos, que en este caso sería, este es el 2-cloroetanol, es más ácido que el etanol, ¿sí? Fíjense, 14,3 contra 15,9. Si tengo trifluoroetanol, ¿sí? En realidad 2,2,2-trifluoroetanol, el pKa es bastante más bajo, 12,4 contra 15,9. Tenemos una diferencia importante y eso es por el efecto inductivo estabilizador del anión que causan los halógenos estos que tenemos acá. Acá tenemos como para comparar otros ácidos, ¿sí? En comparación con lo que son los alcoholes. Fíjense que, digamos, son todos bastante menos ácidos que los ácidos, ¿sí? O sea, no, los alcoholes no son sustancias de tipo ácida. O sea, nosotros podemos extraer el protón, pero en solución acuosa no se van a comportar como ácidos, ¿sí? Como si lo hacen, por ejemplo, el sulfúrico, el fosfórico, el sulfídrico, mismo los fenoles, ¿sí? Pero no los alcoholes. Los alcoholes, además de ser ácidos, son, digamos, son básicos, es decir, son anfóteros. Los alcoholes pueden desprotonarse para dar un ion alcóxido o pueden protonarse, ¿sí? Con un ácido fuerte para dar el ion alcoxonio. Nosotros esta reacción ya la vimos. Vimos que, por ejemplo, cuando uno tiene un alcohol con algún ácido, uno lo puede protonar y luego se pierde el agua, que es buen grupo saliente, y todo esto que hemos visto en la SN1. ¿Sí? Pero fíjense que ahí los alcoholes están funcionando como bases aceptando un protón. Los fenoles son más ácidos que los alcoholes y eso se debe a que cuando se desprotonan tenemos este anión que está estabilizado por resonancia, el anión fenóxido, ¿sí? El anión fenóxido tiene varias estructuras resonantes, pero sin embargo recuerden que la más importante son las que tienen la carga negativa sobre el oxígeno, y estas tienen carga negativa sobre carbono y no son tan importantes. Sin embargo, esto bueno, causa que tenga una estabilidad mayor el anión al de los alcóxidos, con lo cual su pKa es de 10 y es inferior al del agua y entonces podemos desprotonarlo, ¿sí? A los fenoles con hidróxido de sodio. No así con bicarbonato. Acá tenemos, por ejemplo, la comparación. Acá tenemos el fenol que tiene un pKa de 10. Fíjense el ciclohexanol 16. O sea, el hecho de que de tener el anillo aromático, digamos, da 6 de diferencia, que es 6 de diferencia de pKa es 1.000.000. Si es 10 a la 6, 10 a las 6 veces más ácido es el fenol que el ciclohexanol. Y acá tenemos sustituidos, ¿sí? O sea, fenoles sustituidos. Si le sustituimos un donor como el ometilo, esto le aumenta el pKa, o sea, le baja la acidez al compuesto. Y si le colocamos grupos atractores como cloro, fenoxi o nitros, tenemos una baja del pKa, o sea, un aumento de la acidez. Fíjense que con un nitro tenemos diferentes valores de pKa. Fíjense que depende de la posición, ¿no? Esto ya también lo hemos visto, esto tiene que ver con las estructuras resonantes. Y si le pongo 3 nitros, por ejemplo acá, tengo 0,3 de pKa, o sea, es un ácido relativamente fuerte este que está acá. De hecho, esta sustancia se conoce como ácido pícrico, ¿sí? El trinitrofenol. Que se usa para tratar las quemaduras en los laboratorios, es un sólido amarillo, ¿sí? Pero fíjense que su nombre, que desde hace rato se conoce, es ácido pícrico, porque justamente en solución acuosa es un compuesto relativamente ácido. Todas estas reacciones que estamos viendo se van a utilizar y las van a utilizar en el laboratorio ustedes para hacer separaciones de mezclas que se llaman con solvente activo, ¿sí? La diferencia de la acidez de los compuestos orgánicos va a permitir separar alcoholes, ácidos carboxílicos, fenoles y aminas de otros compuestos que no tengan características ácido-base, ¿sí? Bien.
Vamos a repasar un poquito. Los ácidos carboxílicos reaccionan con hidróxido de sodio y también con bicarbonato de sodio, ¿sí? Eso ya tienen que tenerlo en claro. O sea, los ácidos carboxílicos son ácidos que pueden desprotonarse con hidróxido o con bicarbonato de sodio. Van a ver que los chicos en el TP le van a hablar de que los ácidos carboxílicos son ácidos más bien de tipo fuerte. No son ácidos fuertes. Y ustedes siempre filtren lo que nosotros le decimos, porque a veces en el afán de simplificar nos vamos de mambo. No es que son ácidos fuertes, son ácidos débiles, pero dentro de los ácidos débiles orgánicos son de lo más fuerte que hay, ¿sí? Así que por eso, digamos, muchas veces nosotros le vamos a decir que son ácidos fuertes, ¿sí? Y que los fenoles son ácidos débiles. Los fenoles solo reaccionan con hidróxido de sodio, ¿sí? No reaccionan con bicarbonato de sodio porque son débiles, decimos nosotros. En realidad son más débiles que los ácidos carboxílicos, ¿tá? Bueno, los fenoles reaccionan con hidróxido de sodio y las aminas reaccionan con ácido clorhídrico protonándose, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas tres características, nosotros vamos a poder separar ácido carboxílico, fenoles y aminas de cualquier otro compuesto que anden dando vuelta. Una aclaración más. Cualquier otro tipo de compuesto de grupo funcional, salvo honrosas excepciones, son neutros en solución acuosa y no pueden ni protonarse ni desprotonarse en solución acuosa, ¿sí? O sea, si se encuentran con un éster, una amida, una acetona, un aldehído, son todos un alcohol, son todos neutros y no pueden protonarse ni desprotonarse, ¿sí? Los únicos que pueden protonarse o desprotonarse son estos tres que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo se hace digamos, la extracción? Esto yo se los voy a comentar de manera muy básica porque esto lo van a ver ustedes en el TP y los chicos se lo van a explicar excelentemente y con lujo de detalles, ¿sí? Se disuelve una mezcla que uno tiene de diferentes sustancias en un solvente orgánico inmiscible con agua, ¿sí? Imaginemos que es esta capa superior que está acá. Y entonces lo que hacemos es, en la ampolla vamos agregando soluciones acuosas con bicarbonato, con hidróxido, con clorhídrico y vamos extrayendo de manera selectiva a los compuestos que queremos extraer, ¿sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Se obtienen extractos acuosos que contienen los aniones o cationes, ¿sí? De los ácidos carboxílicos, fenoles y aminas. Entonces lo que se suele hacer es se los suele neutralizar y recuperar los compuestos originales, ¿sí? Y eso va a dar lugar a la extracción como método de separación, ¿sí? O sea, estas reacciones van a ser la base para poder hacer la extracción con solvente activo. Y se llama con solvente activo porque el solvente causa una reacción química que modifica a las, digamos, moléculas que nosotros queremos extraer, ¿sí? No es que el solvente es un solvente inerte que no hace nada, sino que el solvente, o sea, que sencillamente ofrece otra fase para solubilizar. No, el solvente activo reacciona con las sustancias que queremos extraer, ¿sí? Bueno, y como dice acá abajo, en fase orgánica nos quedan los compuestos que no fueron extraídos y que se quieren recuperar por evaporación del solvente. Y para terminar tenemos los acetiluros, que como habíamos dicho, bueno, los acetiluros son los iones derivados de los alquinos terminales, ¿sí? Se llaman así, iones acetiluro. En principio, vamos a necesitar amiduro de sodio. ¿Cómo se fabrica el amiduro de sodio? El amiduro de sodio es, se toma amoníaco líquido y se disuelve sodio o potasio, ¿sí? Si se quiere amiduro de potasio, en el amoníaco. Esta reacción, esta solución, nosotros la vimos cuando hablamos de hidrogenación de alquinos, ¿sí? Y habíamos dicho que el sodio se disuelve en amoníaco líquido dando electrones solvatados. Entonces, ¿cómo hago yo para que me dé amiduro de sodio? En realidad lo que hay que agregar es catalizador hierro 3, ¿sí? Que vieron que el hierro se reduce a más 2, se oxida a más 3, entonces ofrece una reacción radicalaria que permite que reaccionen entre ellos y formen amiduro de sodio e hidrógeno en una reacción de tipo redox. El sodio se oxida, el hidrógeno se reduce. Bien, bien, el hidrógeno se va de la solución porque es un gas y me queda una solución de amiduro de sodio en amoníaco líquido. A esa solución se le agrega el alquino. Y el alquino lo que hace es reaccionar con el amiduro y desprotonarse, ¿sí? Formando el acetiluro. Y el amiduro forma amoníaco, entonces se forma el acetiluro de sodio, ¿sí? Los iones acetiluro nosotros los hemos visto, son nucleófilos fuertes y además muy básicos, ¿sí? Con lo que
todas las reacciones deben llevarse a cabo en solventes anhidro, pero por ejemplo, esta es una reacción que vimos nosotros en la cual el ion acetiluro reacciona, por ejemplo, con yoduro de metilo, expulsa el yodo en una SN2 y se une el metilo en este lugar y yo lo que hice fue alargar la cadena del alquino, ¿sí? Recuerden que también puede reaccionar con aldehídos o cetonas, ¿sí? Dando una reacción también de adición. Y si se los hace reaccionar o si aparece agua en el medio, el agua se desprotona y vuelve a formar el alquino original, por eso no tiene que haber agua. Y esta reacción se lleva a cabo más que nada con halogenuros de tipo primarios o secundarios, porque los secundarios de metilo o primarios. Los secundarios y terciarios producen mayoritariamente eliminación E2 con esto, porque además de ser un nucleófilo fuerte, es una base fuerte. Bueno, los dejo por el momento. Esta clase era sencillamente como para, digamos, ubicarnos en lo que son los tipos de reacciones ácido-base. Son todas reacciones que nosotros ya hemos visto, pero es más que nada para compilarlas en una sola. Como siempre, lo que les recomiendo es vayamos al seminario, hacer los ejercicios y practicar, practicar y practicar, que es el secreto del éxito. Hasta luego.